Jessica Antonia nunca pensó que volvería a ese pueblo, pero allí estaba, conduciendo por las calles familiares que habían permanecido congeladas en el tiempo, las casas, la plaza central, incluso la forma en que los árboles bordeaban la carretera principal. Todo parecía igual, la única diferencia estaba en ella. Había pasado los últimos 10 años forjando una vida lejos de allí, lejos de los fantasmas de su pasado. Pero cuando su abuela falleció, no tuvo más remedio que regresar. La vieja casa ahora era suya, y aunque podría haberla vendido y seguir adelante, algo en su interior se resistía. Tal vez fuera culpa, tal vez fuera nostalgia. Al detenerse frente a la casa, sintió una opresión en el pecho. La casa de 2 pisos, con sus paredes cubiertas de hiedra, parecía estar esperándola. Salió del coche, aspirando el aroma del jardín, aunque ahora estaba descuidado, aún reconocía los toques de jazmín y tierra que antaño lo hacían sentir como en casa. No supo cuánto tiempo permaneció allí antes de que sonara su teléfono. Avísame si necesitas ayuda con el papeleo legal, decía el mensaje de su madre, una formalidad, nada más. Aparte de Alice, guardándose el teléfono en el bolsillo y empujando la puerta principal, la recibió el olor a polvo y tiempo. La luz del sol se filtraba por las cortinas, iluminando un espacio lleno de recuerdos, los muebles antiguos de su abuela, los viejos suelos de madera que crujían bajo su peso, los pequeños marcos de fotos en la repisa. Pero había algo para lo que no estaba preparada, el patio trasero. Desde la ventana, podía ver lo que quedaba del jardín, antaño cuidado con tanto esmero. Las flores habían desaparecido, reemplazadas por maleza y enredaderas indómitas. Pero en su mente, aún podía imaginarlo, vívido y lleno de vida, con las suaves flores de septiembre y la risa que llenaba el aire, la risa que una vez les perteneció a ella y a Camilla. El pensamiento le hizo un nudo en la garganta. Se había esforzado tanto por guardar ese nombre en lo más profundo de su memoria. Pero aquí, en esta casa, en este pueblo, no había escapatoria al pasado. Necesitaba aire. Sin pensarlo, cogió las llaves y se dirigió al pueblo. El centro bullía con la energía pueblerina, gente charlando frente a los cafés, niños corriendo descalzos por las aceras. Jessica Antonia pasaba junto a las librerías y panaderías antiguas que solía frecuentar, con la cabeza gacha. No estaba preparada para la inevitable charla informal con quienes aún la veían como la chica que se había ido y nunca miró atrás. Entonces, como atraída por algo que escapaba a su control, se encontró frente a la floristería de M. Era pequeño pero vibrante, con flores de colores expuestas en cajas de madera en el exterior. El letrero, Jardín de Septiembre, le hizo sentir una opresión en el pecho. Había sido su nombre, asterisco asterisco su asterisco asterisco promesa secreta susurrada en las tardes de finales de verano. El timbre sonó al entrar, y el aroma a flores frescas la inundó. Entonces la vio, Camilla, de pie detrás del mostrador, arreglando un ramo con delicada precisión. Sus rizos oscuros eran un poco más cortos que antes, y había una tranquila confianza en su forma de moverse. El tiempo la había cambiado, pero su mirada, profunda y conocedora, seguía siendo la misma. Jessica Antonia se quedó paralizada. Su mente le gritaba que se fuera, que regresara antes de que Camilla se diera cuenta. Pero era demasiado tarde. Camilla levantó la vista, sus miradas se cruzaron. Por un breve instante, hubo silencio, una pausa atónita, sin aliento, donde el pasado regresó con fuerza. Entonces, la expresión de Camilla cambió. La dulzura desapareció, fue reemplazada por algo cauteloso. La voz de Jessica Antonia era serena y controlada. «Hola, Camilla», Jessica Antonia dijo con una voz más débil de lo que hubiera deseado. Camilla simplemente asintió, dejando el ramo a un lado. «¿Qué haces aquí?» «Yo», Jessica Antonia dudó un momento y luego hizo un gesto vago. «Vuelvo por un rato. Estoy en casa de mi abuela». Un destello de algo cruzó el rostro de Camilla, pero desapareció con la misma rapidez.
Cierto. Hizo una pausa. Lo oí. El peso de los años se cernía entre ellas, silencioso y pesado. Jessica Antonia quería decir algo, lo que fuera, para acortar la distancia. ¿Pero qué palabras podrían deshacer una década de ausencia? La postura de Camilla se tensó ligeramente. ¿Estás aquí por flores? La pregunta fue educada pero distante. Jessica Antonia tragó saliva. No, no sé. Hubo un instante de silencio. Entonces Camilla exhaló por la nariz y esbozó una pequeña sonrisa impersonal. Bueno, avísame si necesitas algo. Fue un despido. Jessica Antonia asintió lentamente. Sí, claro. Se dio la vuelta y salió de la tienda al aire fresco de septiembre. Con el corazón latiéndole con fuerza, sabía que volver a ver a Camilla sería difícil, pero nada la habría preparado para esto. Jessica Antonia estaba sentada en los viejos escalones de madera del porche de su abuela, contemplando el jardín descuidado. Los últimos rayos del sol de la tarde bañaban la casa de oro, pero ella apenas se dio cuenta. Su mente seguía en aquella floristería, atrapada en la mirada que Camilla le había dirigido. No era ira, ni cariño, sino distancia. Era peor que la ira. Si Camilla hubiera estado enojada, habría significado que aún le importaba. Jessica Antonia suspiró, pasándose una mano por el pelo. ¿Qué esperaba? Que pudiera entrar después de 10 años, saludar, y que todo volviera a su sitio. Una repentina ráfaga de viento trajo consigo el aroma a tierra húmeda, despertando recuerdos que había intentado reprimir. Tardes pasadas en este mismo jardín, sentada junto a Camilla, hablando del futuro, de los lugares que visitarían juntas, de una vida más allá de este pueblo, pero Jessica Antonia había sido la única que se había ido. Y ahora estaba de vuelta, en una casa llena de fantasmas. Decidida a hacer algo más que ahogarse en la nostalgia, decidió empezar por el jardín. Si iba a quedarse allí, aunque fuera por poco tiempo, no podía dejar que quedara en ruinas. A la mañana siguiente, hizo una lista de lo que necesitaría: tierra, herramientas, flores, y eso significaba una cosa: volver a la tienda de Camilla. Entrar al jardín de Septiembre por segunda vez no fue nada fácil. Camilla estaba allí, arreglando girasoles frescos en un jarrón de cristal. Esta vez, levantó la vista en cuanto sonó el timbre. Su mirada era firme, pero indescifrable. «¿Has vuelto?», dijo simplemente. Jessica Antonia forzó una pequeña sonrisa. «Necesito plantas», Camilla arqueó una ceja. «¿Para el jardín de mi abuela?» «Es un desastre». Un destello de algo cruzó el rostro de Camilla, algo más suave, pero desapareció antes de que Jessica Antonia pudiera comprenderlo. «Ya lo creo», murmuró Camilla, dejando el jarrón. «Cuidé ese jardín como si fuera parte de mí». Jessica Antonia asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Se aclaró rápidamente. «Esperaba que pudieras ayudarme a elegir las flores adecuadas». La vacilación de Camilla fue breve, pero luego señaló los estantes llenos de plantas en macetas. «Depende de lo que quieras. Algo que requiera poco mantenimiento, colorido, algo que no se marchite si te olvidas de regarlo». El último comentario fue mordaz, pero Jessica Antonia lo ignoró. Caminó hacia un arreglo de delicadas flores blancas, pasando los dedos por los pétalos. «Estos», dijo, «y quizá un poco de lavanda». Camilla asintió, recogiendo las plantas con eficiencia. «¿Te quedarás mucho tiempo?», preguntó con tono despreocupado. Jessica Antonia dudó. «Yo, todavía no lo sé». Camilla emitió un sonido que podría haber sido de reconocimiento o de despedida. Mientras Jessica Antonia la observaba trabajar, algo le dolía por dentro. Así no era como se suponía que debían sentirse las cosas. Antes lo compartían todo: sueños, miedos, secretos susurrados bajo las estrellas. Ahora, Camilla le hablaba como si fuera una clienta más. Jessica Antonia quiso decir algo, disculparse, explicarse, pero en cambio, se quedó allí en silencio,
observando cómo Camilla envolvía las flores en papel marrón. Cuando Camilla finalmente se las entregó, sus dedos se rozaron, un roce breve y fugaz. Jessica Antonia sintió que se le aceleraba el pulso. Camilla, sin embargo, no reaccionó. «Serán 20», dijo. Jessica Antonia buscó su billetera, pero Camilla negó con la cabeza. «No te preocupes. Considéralo un regalo de bienvenida». No lo sentía como un regalo, lo sentía como lástima. Jessica Antonia tragó saliva, apretando el ramo con más fuerza. «Gracias». Camilla solo asintió. Jessica Antonia se dio la vuelta y salió de la tienda. Pero justo antes de poner un pie en la acera, oyó la voz de Camilla, suave, casi vacilante. «Jessica Antonia». Se volvió, con la esperanza brillando en su pecho. Los labios de Camilla se separaron ligeramente, como si estuviera a punto de decir algo, pero luego cerró la boca. Su expresión volvió a ser indescifrable. «Cuida las flores». La esperanza se apagó. Jessica Antonia asintió con fuerza y se alejó. Y una vez más, se quedó preguntándose si quedaba algo entre ellas. Aparte de las raíces del pasado, Jessica Antonia pasó el resto de la tarde trabajando en el jardín. Escarbó entre la maleza enmarañada, desenterró piedras olvidadas y limpió trozos de tierra que alguna vez brillaron de color. El trabajo era agotador, pero la mantenía ocupada, hasta que dejó de hacerlo. Con cada terrón removido, los recuerdos resurgieron. Casi podía oír la risa de Camilla resonando en el aire, verla sentada con las piernas cruzadas en el césped, con la mano manchada de tierra, mientras ayudaba a plantar flores bajo la luz dorada de finales de septiembre. «Hagamos de este el jardín más bonito del pueblo», había dicho Camilla con los ojos brillantes. «¿Y luego qué?», bromeó Jessica Antonia. «Y luego nos iremos juntas». Pero solo una de ellas se había ido. Jessica Antonia se secó el sudor de la frente, con la frustración apoderándose de ella. ¿Por qué el pasado la atormentaba así? Había encerrado esos sentimientos por una razón. Con un suspiro, dejó caer los guantes en el porche y entró. El familiar crujido de las tablas del suelo bajo sus pies la tranquilizó por un instante. Se dirigió al pequeño estudio, donde su abuela guardaba cartas y documentos antiguos. Un diario descolorido, encuadernado en cuero, le llamó la atención. Dudó antes de abrirlo, rozando las frágiles páginas con los dedos. La letra era suya, su yo adolescente, desgranando todo lo que le daba miedo decir en voz alta: «No sé qué me pasa. Cada vez que miro a Sila, siento que no puedo respirar. No es normal. No puede ser normal. Ella no siente lo mismo, igual que no puede. Pero a veces, cuando me sonríe, siento que sí. Ojalá pudiera detener esto. Ojalá pudiera ser como los demás». Jessica Antonia cerró el diario de golpe, con el corazón latiéndole con fuerza. El dolor en esas palabras, sus propias palabras, le revolvió el estómago. Había tenido tanto miedo en aquel entonces, miedo de lo que sentía, miedo de lo que significaba. Al final, ese miedo lo había dictado todo. La había obligado a irse. Se levantó bruscamente, apartando el diario como si le quemara la piel. No podía seguir así. No podía quedarse allí sentada, ahogándose en remordimientos. Un golpe en la puerta la sobresaltó. Dudó antes de abrir. Una mujer mayor estaba allí, con el pelo canoso recogido en un moño bajo. «Señora Duarte», dijo con una sonrisa molesta, entregándole una bolsita de papel. «Pensé que le vendría bien algo dulce después de tantos años». Jessica Antonia esbozó una sonrisa educada y tomó la bolsa. «Es muy amable de tu parte». «Gracias». La señora Duarte miró por encima del hombro, arreglando el jardín. «Vaya, intentando». La mujer tarareó en señal de aprobación y luego ladeó la cabeza. «Te vi antes en la tienda de Camilla». Jessica Antonia se tensó. «No habla mucho del pasado, ¿sabes?», continuó la señora Duarte,
pero todos recordamos lo unidos que eran. Jessica Antonia tragó saliva con dificultad, sin saber qué decir. La mujer suspiró, con un dejo de tristeza en la voz. Se le rompió el corazón cuando te fuiste. Le costó mucho tiempo recomponerse. Una punzada aguda golpeó el pecho de Jessica Antonia. La señora Duarte extendió la mano y le apretó la muñeca suavemente. No sé por qué te fuiste, querida. Pero si tienes algo que decirle, no esperes demasiado. Hay cosas que no tienen segundas oportunidades. Dicho esto, se dio la vuelta y se marchó, dejando a Jessica Antonia allí de pie, con los pensamientos en un torbellino. Miró hacia el estudio, donde había un diario sobre el escritorio, como un fantasma del pasado. Quizás era hora de dejar de correr. Quizás era hora de enfrentarse por fin a Camilla. El aire estaba cargado de olor a lluvia. El cielo, que antes era de un suave azul otoñal, se había oscurecido hasta adquirir un gris amenazador, la promesa de una tormenta que se cernía sobre el pueblo. Jessica Antonia se aferró al volante de su coche, mirando la floristería desde el otro lado de la calle. Las palabras de la señora Duarte resonaron en su mente. Si tienes algo que decirle, no esperes demasiado. Respiró hondo y salió del coche. Dentro del jardín de Septiembre, el ambiente era cálido, impregnado de un relajante aroma a lavanda y eucalipto. Camilla estaba detrás del mostrador, colocando tulipanes frescos en un jarrón. Su expresión era tranquila hasta que vio a Jessica Antonia. Por un momento, ninguna de las dos dijo nada. Entonces, Camilla dejó los tulipanes y se cruzó de brazos. ¿Has vuelto otra vez? Jessica Antonia dudó. Quería hablar. Camilla exhaló bruscamente, negando con la cabeza. Yo, no sé qué esperas de mí. No hemos hablado en 10 años, y ahora apareces en mi tienda como si nada. Sé que te hice daño. Jessica Antonia dijo rápidamente, con el corazón latiéndole con fuerza. Nunca quise. Camila, tenía miedo, interrumpió. No sabía cómo lidiar con. Se detuvo, buscando las palabras adecuadas. Camilla soltó una risa seca. ¿Con qué? ¿Conmigo? ¿Con lo que teníamos? Jessica Antonia se estremeció. Conmigo mismo. Eso pareció pillar a Camilla desprevenida. Abrió la boca y la volvió a cerrar, como si dudara si dejar que Jessica continuara. Afuera, un trueno retumbó a lo lejos. Jessica Antonia tragó saliva con dificultad. Encontré mi viejo diario, admitió. De cuando éramos más jóvenes, la expresión de Camilla se tensó. Y lo leí. Jessica Antonia dudó. Tenía tanto miedo entonces, de lo que sentía por ti, de lo que significaba. Pensé que irme lo haría más fácil, pero lo único que hizo fue. Exhaló temblorosamente. Lo único que hizo fue herirnos a ambas. Los dedos de Camilla se cerraron alrededor del borde del mostrador. ¿Crees que decir eso ahora cambia algo? No lo esperaba, susurró Jessica Antonia. Solo necesitaba que lo supieras. Las primeras gotas de lluvia golpeaban las ventanas. Camilla apartó la mirada, con la mandíbula tensa, como si estuviera conteniendo algo enterrado durante demasiado tiempo. Entonces, de repente, se giró. ¿Tienes idea de cómo fue para mí? Su voz era tranquila, pero su peso era innegable. Jessica Antonia se preparó. Pasé años preguntándome qué hice mal, continuó Camila con voz ronca, preguntándose si yo no era suficiente, si lo había imaginado todo entre nosotros. Y luego, cuando por fin me convencí de seguir adelante, regresas. Jessica Antonia sintió la aguda punzada del arrepentimiento en lo profundo de su pecho. Cami, ¿por qué ahora? Interrumpió Camila, con sus ojos oscuros brillando. ¿Por qué me dices esto ahora? Jessica Antonia dudó. Podría decir que era la casa, los recuerdos, el pasado inacabado, pero no era cierto. Se acercó lentamente. El espacio entre ellas se llenó de algo tácito,
porque en el momento en que te volví a ver, me di cuenta de que nunca dejé de sentir lo mismo de entonces. Por primera vez, Camila vaciló. Afuera, la tormenta estalló, la lluvia caía con fuerza contra las ventanas, los relámpagos destellaban en el cielo. Y antes de que Jessica Antonia pudiera reconsiderarlo, pensó lo que debería haber hecho años atrás. La tocó por un instante. No había nada más que la calidez de los labios de Camila, la electricidad entre ellos encendiéndose como un fuego apagado. Entonces Camila le tocó la espalda. No fue suave. No fue tentativo. Fue desesperado, como años de emociones reprimidas que finalmente se liberaban. Jessica Antonia sintió que le temblaban las manos al tocar el rostro de Camila, temerosa de que si la soltaba, este momento se le escapara de las manos. Pero entonces, tan repentinamente como empezó, Camila se apartó. Retrocedió un paso, sin aliento, con los ojos llenos de emociones que Jessica Antonia no pudo descifrar. No puedo hacer esto, susurró Camila, el corazón de Jessica Antonia se desplomó. Cam, no puedo, repitió con la voz entrecortada. Te fuiste una vez. Como sé que no te irás otra vez, la tormenta afuera seguía rugiendo, pero por dentro, Jessica Antonia solo oía los latidos de su corazón. Por fin le había contado la verdad a Camila, pero no estaba segura de si sería suficiente. La lluvia había parado, pero la tormenta en su interior persistía. No había dormido, el recuerdo de la caricia, la sensación de las manos de Camila agarrándola por los brazos, la forma en que se apartó, todo se repetía en su mente como una escena de la que no podía escapar. Las palabras de Camila la persiguieron. Te fuiste una vez. ¿Cómo sé que no te irás otra vez? Jessica Antonia deseó tener una respuesta. Por la mañana, el pueblo se había sumido en el tranquilo bullicio de la vida cotidiana, pero para Jessica Antonia, nada parecía normal. Había pasado los últimos 10 años huyendo de este lugar, de sus sentimientos, de Camila. Ahora que había vuelto, todo era demasiado ruidoso, demasiado real. Necesitaba hacer algo, agarró sus guantes, salió y se lanzó al jardín, cavó, cortó, plantó cualquier cosa para mantener sus manos ocupadas. Pero ni siquiera eso pudo acallar los pensamientos que la rondaban. Tenía que ver a Camila. Tenía que volver a intentarlo. La floristería estaba abierta cuando llegó, pero algo se sentía diferente. Jessica Antonia dudó antes de entrar. La calidez de la tienda era como un recuerdo lejano. El aroma a flores frescas, normalmente reconfortante, ahora extrañamente extraño. Camila estaba de pie detrás del mostrador, pero la confianza habitual en su postura había desaparecido. Levantó la vista en cuanto Jessica Antonia entró, apretando los labios en una fina línea. No hubo saludo, solo silencio. Jessica Antonia tragó saliva con fuerza. Camila, podemos hablar. Camila exhaló, dejando a un lado el ramo que había estado envolviendo. Jessica Antonia, por favor. Jessica Antonia interrumpió. Necesito saber. Camila la interrumpió, negando con la cabeza. La firmeza de su tono dejó a Jessica Antonia paralizada. ¿Qué pasó anoche? No debería haber pasado. Jessica Antonia sintió las palabras como un puñetazo en el estómago. No lo dices en serio. Camila se estremeció pero no retrocedió. No puedes volver a entrar en mi vida y ponerlo todo patas arriba. A Jessica Antonia se le hizo un nudo en la garganta. No planeé esto. No planeé sentir. Camila soltó una risa corta y amarga. ¿Sentir qué? Jessica Antonia abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Camila asintió como si ese silencio fuera la respuesta que esperaba. Eso es lo que pensé. Las manos de Jessica Antonia se curvaron en puños. ¿Crees que no sé lo que siento? Creo que no sabes cómo quedarte, Camila dijo en voz baja. Jessica Antonia, sentí que algo se quebraba dentro de mí, el peso del pasado, de cada decisión que había tomado, de cada segundo que había pasado arrepintiéndome.
Siento que todo me oprime. Camila meneó la cabeza. No puedo hacer esto otra vez. Jessica Antonia dio un paso más cerca. Camila, no lo hagas. La voz de Camila era más suave ahora, pero los muros a su alrededor todavía estaban en pie. Jessica Antonia, me sentí impotente. Esperaba ira, quizá incluso tristeza, pero esta fría distancia, yo solo, empezó Jessica Antonia, pero Camila se dio la vuelta y cogió el ramo en el que había estado trabajando, como si Jessica Antonia ya no estuviera allí. Jessica Antonia se quedó paralizada un instante, luego, con un profundo dolor en el pecho, se dio la vuelta y salió por la puerta. El timbre de la tienda resonó tras ella. Afuera, el sol de la mañana brillaba, burlándose de la tormenta que aún la azotaba. Había pensado que lo más difícil sería volver. Se equivocó. Lo más difícil fue darse cuenta de que quizá Camila había aprendido a vivir sin ella, y quizá no estaba dispuesta a arriesgarse a romper de nuevo. El silencio entre ellas se prolongó durante días. Jessica Antonia se dijo a sí misma que no volvería a la floristería. Camila le había dejado claro que no estaba lista, o quizá no quería estarlo. Aún así, Jessica Antonia se encontraba mirando la fachada cada vez que pasaba, esperando algo, una señal, una mirada fija, cualquier cosa que le indicara que aún había una oportunidad. Pero Camila nunca la miró, y Jessica Antonia no sabía cómo arreglar lo que llevaba tanto tiempo roto. La llamada llegó un jueves por la mañana. Estaba de pie en medio del jardín, con las manos sucias, cuando vibró su teléfono en el bolsillo. No reconoció el número, pero al contestar, reconoció al instante la voz. Jessica Antonia, me alegra saber de ti. Espero no encontrarte en un mal momento. Se trataba de Daniela, su antigua mentora del estudio de arquitectura de la ciudad. Jessica Antonia se secó las manos en sus jeans, frunciendo ligeramente el ceño. No, en absoluto. ¿Qué pasa? Daniela dudó solo un segundo antes de ir directo al grano. Mira, sé que te fuiste de la ciudad por un tiempo, pero tengo una oferta importante para ti. Hay un nuevo proyecto, una revitalización urbana completa, y necesito a alguien con tus habilidades para dirigirlo. Está en Sao Paulo. Te necesitamos de vuelta en unas semanas. El corazón de Jessica Antonia se encogió. ¿Sao Paulo? Un proyecto real, un futuro por el que había trabajado durante años. Pero de repente, la idea de volver a irse le pareció diferente. No respondió de inmediato, y Daniela debió percibir su vacilación. Sé que es mucho en qué pensar, añadió Daniela, pero es una oportunidad enorme y, sinceramente, naciste para este tipo de trabajo, naciste para ello. Jessica Antonia siempre lo había pensado, pero ahora, de pie en el lugar del que una vez huyó, no estaba segura de si la vida que había construido en la ciudad era la que realmente deseaba. Debería desearla. ¿Pero qué pasaba con Camila? Pensar en ello le oprimió el pecho. Esa noche, se encontró de nuevo en la plaza del pueblo, sentada en un banco cerca del café donde ella y Camila solían ir de adolescentes. Contempló su café intacto, absorta en sus pensamientos. Entonces, como si el universo estuviera decidido a ponerla a prueba, oyó la voz de Camila. Levantó la vista, conteniendo la respiración. Camila estaba de pie cerca del puesto de flores al otro lado de la calle, hablando con alguien. Se veía diferente, o tal vez Jessica Antonia la veía diferente ahora, más fuerte, hermosa, inalcanzable. Jessica Antonia tragó saliva, debatiendo si acercarse, sin tentarlo una última vez. Pero antes de que pudiera moverse, Camila se rió de algo que dijo la mujer a su lado. Fue pequeño, apenas un sonido, pero atravesó a Lisa como una cuchilla. Camila seguía siendo Camila, seguía llena de luz. Tal vez no necesitaba a Jessica Antonia para brillar. Esa noche, Jessica Antonia estaba sentada en la sala a medio renovar de la casa de su abuela, mirando el teléfono. La oferta seguía ahí. Podía irse, empezar de cero, retomar la vida que había construido antes de volver a pisar este pueblo. Camila había tomado su decisión.
Tal vez era hora de que Jessica Antonia tomara la suya, sus dedos se cernían sobre la pantalla. El número de Daniela ya estaba marcado. Su corazón latía con fuerza. Tenía que decidir, y tenía que decidir ya. Jessica Antonia no durmió. Había pasado horas mirando su teléfono, con el número de Daniela aún en la pantalla. Cada vez que se armaba de valor para llamar, algo la frenaba. Al amanecer, supo por qué. Irse siempre había sido fácil. Ya lo había hecho antes, huir de las cosas para las que no estaba preparada. Pero quedarse, luchar por algo real, eso era nuevo, así que, en lugar de llamar a Daniela, tomó otra decisión. Fue al jardín. A media mañana, la transformación había comenzado. Quitó las últimas hierbas, labró la tierra y arregló con cuidado las flores que había comprado en la tienda de Camila. Plantó lavanda, jazmín y flores blancas, las mismas que le encantaban a su abuela. Y en el centro, colocó flores de septiembre. Su significado no se le escapó, no eran simples plantas, eran símbolos de lo que había sido, de lo que podría ser. De ellas, el trabajo era agotador, pero no se detuvo. Apenas notó cuando el sol alcanzaba su máximo esplendor o cuando el sudor le corría por la espalda. Solo sabía que tenía que hacerlo. Cuando por fin terminó, dio un paso atrás, sacándose la suciedad de los vaqueros. Entonces, como atraída por una fuerza invisible, giró hacia la carretera. Y allí estaba, Camila, de pie en la entrada del patio, con los brazos cruzados y la mirada indescifrable. Durante un largo instante, ninguno de los dos habló. Entonces, por fin, los labios de Camila se separaron. «Todavía estás aquí», dijo en voz baja. Jessica Antonia exhaló un suspiro que no se había dado cuenta que estaba conteniendo. «Soy». La mirada de Camila se dirigió al jardín. Algo cambió en su expresión, algo que Jessica Antonia no supo identificar. «¿Hiciste todo esto?» Jessica Antonia asintió. Ya era hora. Una brisa se agitó entre ellos, trayendo el aroma de lavanda y tierra. Camila dio un paso lento hacia adelante, mirando las flores, flores de septiembre. «Siempre me recordaron a ti», murmuró. Jessica Antonia tragó saliva con fuerza. «Siempre me recordaron a ti», repitió ella. Camila levantó la vista y sus miradas se cruzaron. Había algo vulnerable en sus ojos, algo que le dolió el corazón a Jessica Antonia. «¿Ibas a irte otra vez?», dijo Camila. No era una pregunta. Jessica Antonia dudó y luego asintió. «Lo pensé». La expresión de Camila se oscureció, pero Jessica Antonia rápidamente se acercó. «Pero no pude», admitió, «porque si me iba otra vez, me arrepentiría por el resto de mi vida». A Camila se le entrecortó la respiración, pero no se apartó. Jessica Antonia dio otro paso adelante, acortando la distancia entre ellas. «Tenía miedo entonces», susurró. «Miedo de lo que sentía por ti. Miedo de lo que significaba». Exhaló temblorosamente. «Pero ya no tengo miedo». Un destello de emoción pasó por los ojos de Camila, incertidumbre, anhelo, algo que Jessica Antonia no podía descifrar. «No espero que me perdones de la noche a la mañana», continuó Jessica Antonia, «ni siquiera espero que confíes en mí de inmediato. Pero si hay una mínima posibilidad», se tragó la voz, apenas un susurro. «Quiero aprovecharla». Camila no respondió de inmediato. Por un segundo largo y doloroso, Jessica Antonia creyó haber calculado mal, que la había perdido para siempre. Pero entonces, Camila extendió la mano, rozando los dedos con los suyos, vacilante al principio, luego con más seguridad. Jessica Antonia se quedó sin aliento. Cuando Camila finalmente habló, su voz era tranquila pero firme. «No corras esta vez». Jessica Antonia asintió, con la garganta demasiado apretada para hablar. «No lo haré». Camila escrutó su rostro, como si comprobara la verdad de sus palabras. Luego, lentamente, sonrió, suave,
sincera. Y por primera vez en 10 años, Jessica Antonia se sintió como en casa. Los días siguientes fueron lentos, cautelosos, pero diferentes. Camila no se alejó esta vez. No la presionó, pero tampoco se apresuró. Jessica Antonia lo entendía. Algunas heridas tardaban en sanar, algunas confianzas debían reconstruirse. Pero lo importante era que Camila estaba dispuesta, así que Jessica Antonia se quedó. Pasaba las mañanas cuidando el jardín, las tardes ayudando con pequeñas reparaciones en la casa y las noches paseando por el pueblo, redescubriendo lugares que una vez conoció. A veces, Camila la acompañaba. Al principio no era mucho, solo breves momentos, conversaciones tranquilas, un café compartido en la plaza del pueblo, un paseo tranquilo junto al río. Cosas pequeñas y sencillas que, de alguna manera, parecían más grandes que cualquier cosa que Jessica Antonia hubiera hecho antes. Había pasado años persiguiendo algo, una carrera, un futuro, una vía de escape. Pero aquí, con Camila, no huía. Por fin vivía una tarde, mientras el sol se ponía tras las colinas, Jessica Antonia se encontró de nuevo en el jardín, observando las flores de septiembre mecerse con la brisa. No oyó acercarse a Camila, pero sintió su presencia antes de hablar. «¿De verdad que te quedaste?», murmuró Camila. Jessica Antonia se giró y encontró su mirada. «Te dije que lo haría». Camila la observó un buen rato, como si buscara algo. Luego, en voz baja, dijo: «¿Sabes? Cuando te fuiste, me dije a mí mismo que nunca dejaría que eso me destrozara otra vez». El pecho de Jessica Antonia se apretó. «Camila, no te digo esto para hacerte daño», la interrumpió Camila con suavidad. «Solo, necesito que lo entiendas». Me costó mucho tiempo recomponerme. Jessica Antonia asintió, acercándose. «Lo sé, y odio haber sido la razón por la que tuviste que», Camila exhaló suavemente, pero dijo: «pero ahora estás aquí». Jessica Antonia tragó saliva para superar el nudo que tenía en la garganta. «Y no me voy a ninguna parte». Camila escrutó su rostro y, como si tomara una decisión silenciosa, tomó la mano de Jessica Antonia. Sus dedos se entrelazaron, esta vez sin vacilación. Sin miedo, Jessica Antonia contuvo la respiración mientras Camila se acercaba aún más. Su voz era apenas un susurro. «Entonces muéstramelo». Y esta vez, cuando sus labios se encontraron, no había tormenta rugiendo afuera. Ningún pasado los agobiaba. Solo existía esto, solo ellos. Solo un amor que había esperado 10 años para florecer, y finalmente, lo hizo.